Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se terminó la fase de grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA y ya tenemos a los 16 equipos que estarán disputando a partir del día sábado los octavos de final. Vamos a repasar cómo finalizaron cada uno de los 8 grupos, cuál confederación terminó teniendo más equipos en la siguiente instancia, algo lógico, obviamente terminó siendo la UEFA, pero hubo alguna que otra sorpresa en las diferentes zonas y vale la pena remarcarlo. Además, obviamente también repasaremos los cruces de octavos de final y ya podemos ir intuyendo cuáles podrían ser los cruces más adelante, los de cuartos, la de las semifinales y obviamente la hipotética final de esta competencia que cuando empezó parecía que no iba a ser tan relevante. Ese primer duelo entre el Inter Miami y el Al-Ahly de Egipto dejó a todos con muchísimas dudas, pero mientras fueron avanzando los días se dieron cuenta de que era un certamen más que interesante e inclusive se corrió el rumor de que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, podría llegar a realizar este certamen cada 2 años. Esto por lo pronto quedaría descartado para el 2027, el próximo Supermundial de Clubes se disputará a mediados del 2029, pero todavía falta que termine esta primera edición. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el grupo A, donde los últimos partidos determinaron que los dos equipos clasificados a la siguiente instancia terminaron siendo los dos elencos americanos. El Palmeiras de Brasil fue quien terminó ganando la zona por un gol de ventaja sobre el Inter de Miami. Recordemos que en esta última fecha llegaban los dos con posibilidades de clasificarse, pero por lo pronto lo que tenía que suceder era, si uno de los dos ganaba, había que mirar el cotejo que estaban disputando en el otro estadio, Porto y el Al-Ahly, mientras que si igualaban, quien iba a salir primero era Palmeiras y segundo el Inter, sin importar el marcador que se diera en el otro escenario. Y finalmente terminó sucediendo esto último. Palmeiras terminó de empatar el partido en el minuto 44 del segundo tiempo, después de una primera mitad donde el elenco de Florida fue superior e inclusive se puso 2 goles arriba en el marcador, pero los brasileños sacaron todo su poderío para hacer el segundo conjunto sudamericano, porque antes ya había clasificado Flamengo, a la siguiente ronda de este Super Mundial de Clubes de la FIFA por parte del Inter Miami. No sé de llamarlo sorpresa, yo creo que se puede decir que lo del equipo dirigido por Mascherano terminó siendo algo sorpresivo, porque terminó metiéndose en los octavos por haberle ganado al Porto. Es una de las pocas victorias que hay en los últimos tiempos de un equipo de la CONCACAF sobre un elenco de la UEFA, y además decretó la segunda eliminación por detrás de la del Atlético Madrid de un equipo europeo en este certamen. El Porto terminó dejando mucho que desear, teniendo en cuenta que ni siquiera pudo ganar en esta competencia, más allá de que el último duelo que disputó en esta fase de grupos contra el Al-Ahly de Egipto terminó siendo para muchos el mejor encuentro de todo el certamen, porque no vamos a tener seguramente en los mano a mano más empates 4-4. Por lo pronto, y haciendo un resumen, Palmeiras primero de grupo con 5 unidades, producto de una victoria y 2 empates, más 2 de diferencia de gol. Inter Miami también 5 puntos, pero están solo más 1 de diferencia de gol. Porto y Al-Ahly terminaron tercero y cuarto respectivamente con 2 puntos cada uno. Vamos ahora al grupo B, donde se dio seguramente la primera gran sorpresa del torneo. Si bien es cierto que no hay que subestimar a un equipo como Botafogo, que acababa de ganar la Copa de Libertadores, el arranque del año para el elenco de Río de Janeiro no había sido el mejor, y la realidad es que le tocaba una zona con Paris Saint-Germain y Atlético Madrid. Poco premio había tenido en el sorteo por haber sido el mejor equipo de América durante el 2024. Sin embargo, en esta competencia en cuestión dejó a todos con la boca abierta cuando en la segunda fecha derrotó al vigente campeón de la Champions, al PSG, y prácticamente dependía de recibir una goleada en contra en la última fecha contra el Atlético Madrid para quedar afuera. Todo lo contrario por parte del elenco conducido por el Cholo Simeone, que luego de la goleada sufrida en la primera jornada contra el elenco francés la tenía muy difícil, porque ni ganando los 2 partidos posteriores lograron clasificarse en la siguiente ronda. Los 3 conjuntos ya mencionados terminaron con 6 puntos, Seattle Sounders obviamente terminó por debajo de todos con 0 unidades, y como los 3 equipos terminaron con 6 unidades, lo que había que mirar era la diferencia de gol entre los partidos que disputaron entre sí, es decir, ver cuántos goles de diferencia le sacó el Paris Saint-Germain
al Botafogo y al Atlético Madrid en los encuentros que disputaron entre sí y ver cuánto se sacaron el Botafogo y el Atlético en el duelo que llevaron a cabo en la última jornada. Paris Saint-Germain terminó primero porque, si tomamos en cuenta la diferencia de gol, tuvo un +3, teniendo en cuenta que el Atlético le ganó por 4 goles, mientras que perdió por 1 contra Botafogo. El equipo brasileño se quedó con 0, producto de la victoria por un tanto de diferencia sobre el PSG, y como perdió 1-0 en la última fecha contra el Atlético, quedó con 0 de diferencia. Y por último el Atlético Madrid, que terminó quedando eliminado con un -3, teniendo en cuenta que en la primera fecha sufrió una goleada en contra, como ya mencioné, 0-4 contra el Paris Saint-Germain, y necesitaba sí o sí ganar por 3 goles de distancia al Botafogo en la última jornada para clasificar, algo que no hizo, por lo que quedó eliminado. Y vamos ahora con el grupo C, donde se puede decir que hubo 2 sorpresas en esta zona. La primera tiene que ver con que el grupo lo terminó ganando el Benfica y no el Bayern de Múnich. Y la segunda es que Boca Juniors no pudo ni siquiera sacarle una victoria al Auckland City. Teniendo en cuenta que el equipo neozelandés en los primeros 2 partidos había recibido 16 goles, se esperaba que en la última jornada el conjunto argentino por lo menos ganara. Es cierto que el triunfo igual lo hubiera dejado eliminado, porque la realidad es que con la victoria del Benfica sobre el conjunto alemán, Boca lo único que hubiera hecho es terminar con 4 puntos en vez de 2 y hubiera quedado afuera, pero por lo pronto no se hubiera dado esa sorpresa que finalmente se dio con la igualdad ante el Auckland. Por lo pronto, Benfica primero con 7 puntos y ganador de la zona, producto de igualar frente al elenco sudamericano en la primera fecha, pero vencer tanto al conjunto de Oceanía como al elenco alemán en la segunda y tercera jornada respectivamente. Bayern terminó segundo. Es cierto que en la última fecha empezó el duelo con suplentes, porque como ya estaba clasificado luego de la segunda jornada, tras vencer en la primera al Auckland City con la mayor goleada que hasta este momento se ha dado en el torneo, ese 10-0, y en la segunda derrotar a Boca, no vio óptimo el entrenador Vincent Kompany poner titulares desde el inicio en la tercera y última fecha, y creo que eso benefició un tanto al Benfica. Si bien es verdad que al equipo portugués le alcanzaba con el empate para clasificar, logró la victoria que lo posiciona hoy por hoy como primero de la zona. Mientras que tercero y cuarto eliminados finalizaron Boca Juniors, creo que una de las grandes decepciones del torneo, no por no haber clasificado, porque a lo mejor el grupo tampoco estaba dado para eso, porque había 2 europeos, pero sí o sí tenía en la última fecha que demostrar su jerarquía, por lo menos con el Auckland City. Y el equipo neozelandés termina sacando un punto que nadie se imaginaba, porque luego de los 16 goles en contra sufridos en las 2 primeras jornadas, se esperaba que terminara con un -20 en el último partido. Sin embargo, no sucedió, terminaron dando una grata sorpresa en la última fecha, y si bien obviamente ya estaban eliminados luego de la segunda jornada, por lo menos se llevaron ese $1.000.000 por empatar el partido. Vamos ahora al grupo D, otra zona ganada por un equipo brasileño. De los 4 conjuntos de ese país que clasificaron, 2 ganaron su respectivo grupo, mientras que los otros 2 quedaron en el segundo puesto. Flamengo con 7 unidades se impuso por encima del Chelsea, y muchos aseguran que el segundo triunfo por detrás del de Botafogo al PSG más importante que se ha dado en este Supermundial de Clubes es justamente el que consiguió el elenco de Río de Janeiro, derrotando al conjunto londinense en la segunda fecha por 3-1. Por el lado del Chelsea terminó quedando igual segundo en su zona al vencer en la última jornada 3-0 al Esperance de Túnez, mientras que Los Ángeles Fútbol Club, el último elenco que se había clasificado a este torneo, recordemos que a finales de mayo le ganó un repechaje al América para meterse en este certamen y ocupar el lugar del León, que había sido descalificado por parte de la FIFA, logró sumar una unidad en esta última fecha frente al elenco de Brasil, y por lo menos terminó agarrando algo desde el punto de vista económico. Hasta este momento, de los 4 grupos que hemos hablado, el único equipo que no se ha llevado absolutamente nada es el Seattle Sounders, que finalizó último en la zona B. Después, en los otros 3 grupos, siempre hubo al menos un equipo que sacara una unidad y se llevara algo desde el punto de vista económico. Como ya mencioné anteriormente, era $1.000.000 por cada empate y 2 millones de la moneda estadounidense por cada triunfo en este certamen. El equipo africano terminó ganando un partido frente al elenco de la MLS, y por eso mismo terminó en el tercer puesto por encima del conjunto de la Major League Soccer. Chelsea segundo con 6 puntos, producto de 2 victorias ante los 2 equipos que finalizaron en los últimos 2 lugares de la tabla, mientras que Flamengo, si bien es cierto que justo con el que dejó unidades fue con el que terminó en el cuarto lugar, al ganarle a los otros 2 finalizó en el primer puesto con 6 puntos.
Y vamos ahora a hablar del grupo E, donde en la última jornada se dieron partidos que tenían que jugarse al mismo tiempo y que los dos tenían relevancia entre sí. Hago esta salvedad porque en muchas de las zonas no había esa importancia entre los dos encuentros. En esta ocasión, en este grupo E, el Inter de Milán, el subcampeón de la UEFA Champions League, que había comenzado con algo de dudas esta competencia luego de haber empatado en la primera jornada ante Rayados y al haber ganado sobre la hora en el minuto 92 al Urawa Red Diamonds, finalmente en esta tercera fecha logró despegarse y allí hizo un muy buen segundo tiempo sobre todo y derrotó 2-0 al River Plate de Argentina, que había sacado 4 de 6 en los primeros dos cotejos, pero que lamentablemente se terminó quedando afuera. ¿Quién obtuvo el segundo puesto? Rayados de Monterrey de México, el único conjunto de ese país que sigue con vida en esta competencia, y junto con el Inter de Miami son los dos de la CONCACAF que todavía tienen posibilidades y esperanzas de levantar el trofeo. Por parte de los japoneses llega a la hora del segundo equipo que no se ha llevado absolutamente nada desde lo económico. 1-3, 1-2 y 0-4 fueron los tres marcadores que obtuvo el Urawa Red Diamonds de Japón en este certamen y finalizó con 0 unidades, haciendo un papel decente en los primeros dos partidos, pero bastante bochornoso en la última jornada frente al elenco de México. Haciendo un resumen en general del grupo: Inter 7 puntos, producto de un empate en la primera jornada y 2 victorias posteriores. Rayados clasifica como invicto con 5 unidades, con 2 empates en las primeras dos fechas y la victoria frente a los nipones. River queda fuera con 4 puntos en el tercer lugar, victoria en la primera fecha, empate en la segunda y caída en la última jornada frente al segundo equipo de la Champions. Urawa Red Diamonds último cómodo, sin puntos, con tan solo 2 goles a favor y 9 tantos en contra. Vamos ahora con el grupo F, donde terminó sucediendo lo lógico en lo que respecta a la zona. Borussia Dortmund, el equipo europeo, terminó clasificando como primero de su grupo, 7 puntos, producto de una igualdad en la primera jornada contra Fluminense, en lo que terminó siendo un partido flojo en ese entonces para el equipo alemán, que es cierto, terminó primero de su zona, pero no le sobró absolutamente nada, porque 0-0 en la primera fecha, 4-3 derrotó al Mamelodi en la segunda jornada y 1-0 al Ulsan Hyundai, ya eliminado en la última fecha. 7 puntos con lo justito hizo el Borussia Dortmund, pero le alcanzó para ganar el grupo y meterse entre los 16 mejores de este torneo. Segundo apareció Fluminense, que dio mejor imagen contra el equipo más difícil, contra el Borussia Dortmund en la primera fecha, donde terminó igualando 0-0, que en los siguientes dos cotejos, que le ganó 4-2 al Ulsan Hyundai y en la última jornada empató 0-0 contra el Mamelodi. Jugó bastante mejor contra los europeos que contra el equipo asiático o contra el conjunto africano. Y el Mamelodi termina siendo una competencia más que decente, siendo el elenco africano que más unidades sumó en este certamen y de hecho ganó un partido, empató el otro y cayó en el restante, y hizo algo, como dije, totalmente lógico en el grupo. Me parece que esta es la zona donde se dieron los resultados que uno en la previa podía adivinar, con el equipo europeo saliendo primero, con el sudamericano saliendo segundo y con el africano saliendo tercero, haciendo una muy buena participación del conjunto del sur de África. Por último, el Ulsan Hyundai, tercer equipo que ando mencionando, que se va del torneo sin sumar ni una sola unidad, por lo tanto solamente recibe el premio económico por la participación en la competencia. No tuvo ningún beneficio extra por los objetivos cumplidos durante la fase de grupos. Y llegamos al grupo G, donde en la última fecha se dio un golpe de realidad para la Juventus de Italia. El Manchester City y el equipo italiano habían ganado con comodidad los dos primeros cotejos y llegaban a la última fecha, cuando tenían que enfrentarse entre sí, clasificados a la siguiente instancia, sabiendo que muy probablemente el que saliese segundo iba a tener que jugar contra el Real Madrid en octavos, por lo que más allá de que el partido no era tan importante para clasificarse, sí lo iba a hacer para tener un rival un tanto más accesible en la siguiente instancia del torneo. A la Juve le alcanzaba con empatar, porque si bien al igual que el equipo inglés tenían más 8 de diferencia de gol,
El conjunto de Italia había marcado 9 tantos en las primeras 2 fechas, 5 al Al Ain y 4 al Wydad Casablanca, mientras que el City solamente había marcado 8, 2 al equipo marroquí y 6 al conjunto de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en esta última fecha, cuando se preveía un partido un tanto más igualado y muchos imaginaban que la Juventus iba a pelearle el encuentro a los dirigidos por Pep Guardiola, el City sacó toda su supremacía y terminó ganándole 5-2 con bastante comodidad. Hubo momentos en los cuales se vio al City ganador de la Champions hace un par de temporadas y un equipo que seguramente no va a querer repetir la mala temporada que hizo tanto a nivel continental como en la Premier League. Debido a los 3 triunfos, el City termina con puntaje ideal, 9 unidades, único equipo de toda la fase de grupos que ganó los 3 partidos, algo para tener en cuenta. Juventus clasifica segundo con 6, el Al Ain en la última fecha derrotó al Wydad Casablanca, por lo que se lleva no solamente 3 puntos, sino esos $2 millones de premio debido a la victoria en esta primera ronda. El conjunto marroquí, otro equipo que mencionamos que se va del torneo sin unidades. Y vamos ahora con el último grupo, más allá de lo que había sido el debut muy dubitativo por parte del Real Madrid, aquel empate 1-1 con el Al Hilal, donde los primeros 45 minutos del conjunto de Xabi Alonso en la competencia habían sido muy pero muy malos. Finalmente logró reponerse y con 2 victorias seguidas en las últimas 2 jornadas ante el Pachuca y ante el Red Bull Salzburgo de Austria, consiguió finalmente esas 7 unidades que le permiten ganar la zona. Real Madrid tendrá otro equipo europeo enfrente en la siguiente instancia, pero por lo pronto cumplió con los objetivos que se había planeado en primera medida. Y además sabían que tenían que ganar el grupo porque más allá que en los playoffs de la última edición de la Champions el Real Madrid se impuso al Manchester City venciéndolo en los 2 partidos, yo creo que si tenían que elegir un rival para los octavos preferían jugar, como finalmente lo harán, contra la Juventus que nuevamente contra el conjunto dirigido por Guardiola. Segundo, el Al Hilal, que se mantiene invicto y es el único equipo asiático clasificado a la siguiente ronda de la competencia. Buena performance en general del equipo conducido por Simone Inzaghi, entrenador del Inter en la última Champions, subcampeón de la última Liga de Campeones, y que ahora dirige al conjunto saudí que clasificó debido a ganarle en esta última jornada al Pachuca luego de haber igualado en las 2 primeras jornadas. El que se quedó en las puertas, pero hizo un papel más que digno, teniendo en cuenta que para muchos era el conjunto europeo más débil de todos. El Red Bull Salzburgo sumó una victoria, un empate y la caída en la última fecha frente al Madrid no le permitió clasificar y se mantuvo con 4 puntos. Tercero en la zona, quedó lamentablemente eliminado. Último, 3 partidos, 3 derrotas y pésima actuación en este Supermundial de Clubes. Se esperaba más del Pachuca, teniendo en cuenta que en la previa, si bien el Madrid era primero de grupo, muchos ponían al equipo mexicano como segundo de la zona y con chances de clasificar. Quedó verdaderamente muy lejos de eso. Y obviamente hago ahora el repaso de los octavos de final de la competencia y los días en los cuales se van a estar disputando los próximos partidos. Entre el sábado y el martes se van a llevar a cabo los 8 encuentros correspondientes a la siguiente instancia de la competencia. El próximo sábado el duelo entre brasileños, lo que ya asegura un conjunto de la Conmebol en los cuartos de final entre los mejores 8. Palmeiras se enfrentará al Botafogo. Ese mismo día Benfica de Portugal se verá las caras con Chelsea. Los 2 ganadores de estos 2 encuentros se enfrentarán en cuartos. Por ese mismo lado, el lunes, Inter de Milán contra Fluminense y Manchester City contra el Al Hilal de Arabia Saudita. El domingo vamos a tener Paris Saint-Germain, Inter de Miami. Primera vez que Messi tendrá la posibilidad de hacer la ley del ex, algo que nunca le había pasado a lo largo de su carrera. Ese mismo domingo también tendremos un cotejo más que interesante entre Flamengo y el Bayern de Múnich, mientras que el martes estarán cerrando los octavos de final Borussia Dortmund contra Rayados de Monterrey y Real Madrid enfrentándose a la Juventus. En total, de los 16 equipos que se han clasificado, tenemos 9 conjuntos del fútbol europeo, 4 equipos de la Conmebol, 2 conjuntos de la CONCACAF y un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol.